todos, bienvenidos a mi canal de crochet. Para el día de hoy les traigo esta bonita propuesta y es una bolsa de mano o cartera. Los materiales que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 60 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros y por último una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo. Lo ajustamos y levantamos 31 cadenas. 1, 2, 3 y así hasta completar el total. Completando la cadena, hacemos una más para girar. Saltamos 1 y 2, en el número 3 hacemos un punto bajo. 1 y 2 cadenas de altura. Saltamos 2 en la base, 1 y 2, en el número 3 hacemos un punto alto. 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otro punto alto. Para formar una V. 2 cadenas de separación, saltamos 2 en la base, 1 y 2 y en el número 3 hacemos un punto bajo. Nos va quedando de esta forma. Volvemos a hacer 2 cadenas lazadas, saltamos 2 en la base y en el 3 repetimos un punto alto, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar un punto alto y ya volvemos a tener la V. Ahora corresponde hacemos 2 cadenas, saltamos 2 en la base y en el tercero hacemos punto bajo. Esto lo vamos a repetir hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, así es como nos queda. Terminamos con punto bajo, tal y como iniciamos. Para la siguiente vuelta levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto. Hacemos lazada y giramos. Vamos a estar tejiendo en las dos partes de la V. Tomamos la primera en relieve por el frente, pasando el gancho así por detrás. Sacamos la hebra y la estiramos a la altura de las 3 cadenas del inicio. 1, 2 y 3 veces. Ahora hacemos lazada, pasamos por todos, dejando la cadena del final y cerramos. Ya tenemos el primer punto. Ahora hacemos lazada. En la parte donde están las cadenas de separación, vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena de separación y en el mismo lugar otros 3 puntos altos para formar un abanico. 2 y 3. Ya tenemos el punto en relieve. En la parte de las cadenas tenemos 3 puntos, una cadena y 3 puntos en el mismo lugar. Ahora corresponde en la otra parte de la V el punto en relieve. Tomamos lazada, nos pasamos por detrás, estiramos a la misma altura, 1, lazada, 2, lazada y 3 veces. Pasamos por todos dejando la del final y lo cerramos. Y ya tenemos el primer motivo. Para el siguiente hacemos solamente lazada y nos pasamos directamente a donde está la otra V. Lo vamos a saltar. Tomamos estiramos a la misma altura 3 veces, pasamos dejando el último, lo cerramos. Ahora corresponde la parte del abanico donde hacemos 3 puntos altos, dos y 3, una cadena de separación en el mismo lugar, 3 puntos altos y repetimos el punto en relieve de 3 pasadas. Así vamos a hacer con todo hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final de la vuelta, hacemos lazada y terminamos con un punto alto, como hicimos en el inicio. Para la siguiente vuelta levantamos 3 cadenas de altura y 2 de separación.
hacemos lazada, giramos y en el mismo lugar hacemos un punto alto para hacer una V. Ahora comenzamos en vez de con punto alto con una V. 2 cadenas de separación. En el centro del abanico donde está la cadena hacemos el punto bajo. 2 cadenas de separación. Entre abanico y abanico hacemos otra V, que esto va a ser para la segunda vuelta. 1, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otro punto alto. Y ya volvemos a tener una V. 2 cadenas y en el centro del abanico donde está la cadena de separación hacemos un punto bajo. Esto lo vamos a repetir hasta el final. Terminamos al final haciendo una V encima del punto, tal y como hicimos en el inicio. Lo mismo que hagamos en el inicio lo vamos a hacer siempre en el final. Para la siguiente vuelta levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto. En estas esquinas vamos a estar haciendo solamente la mitad del motivo, porque si hacemos el motivo completo no nos va a quedar cuadrado, sino que va a quedar como en forma de triángulo. Entonces vamos a hacer solamente la mitad. Nos pasamos aquí a la primera parte y hacemos solamente 3 puntos altos en vez de 3 separados por una cadena. Solamente tenemos 3, que será la mitad. Hacemos lazada y ahora en esta parte vamos a hacer el punto en relieve. Estiramos a la altura 1, 2 y 3. Pasamos y cerramos. Y ya tenemos la mitad y nos va quedando en forma recta hacia arriba. Ahora completamos todas las demás V's completas, los grupos completos. Tomamos el primero, hacemos el punto en relieve. Luego en la parte de las cadenas de separación hacemos 3 puntos, una cadena y 3 puntos en el mismo lugar y terminamos con el otro grupo del relieve. Esto lo vamos a repetir en todas hasta que lleguemos a la última, donde también vamos a tejer solamente la mitad. Cuando lleguemos al último, antes del final, terminamos ese motivo. Ahora tomamos esta parte, hacemos el punto en relieve. En la parte de las cadenas hacemos 3 puntos altos, 1, 2 y 3 puntos altos, lazada, y en la tercera cadena con la que subimos hacemos el punto alto. Contamos 1, 2 y 3. Justo en la cadena número 3 colocamos el gancho y hacemos el punto alto. Y ya tenemos lista esa parte. Para la tercera volvemos a repetir lo que hicimos en la parte de abajo. Solamente una cadena de altura, giramos y ahí mismo hacemos el punto bajo. 2 cadenas de separación, lazada, en el espacio hacemos la V. Un punto alto, una y 2 cadenas y en el mismo lugar otro punto alto. Y ahora nos vuelve a quedar en línea el motivo. Terminamos 2 cadenas, en el centro hacemos punto bajo y así repetimos toda la vuelta. Llegamos al final, giramos y comenzamos a hacer esta vuelta de motivos. Tomamos la primera parte, hacemos el punto en relieve, donde están las cadenas de separación van a ir los abanicos de 3 puntos, una cadena y 3 puntos en el mismo lugar, y en la otra parte de la V hacemos el otro punto en relieve. Una vuelta nos va a quedar el grupo o el motivo completo y la siguiente vuelta nos va a quedar solamente con la mitad. Esto lo van a repetir por el tamaño deseado. Una vez hayamos completado el tamaño deseado, esto mide aproximadamente unos 23 centímetros de ancho por unos 15 centímetros de alto. Pero cada uno decide la cantidad de líneas que quiere hacer hasta alcanzar el tamaño. Y para hacerlo más grande solamente tienen que aumentar de 6 en 6 cadenas
que son los motivos que tenemos en la parte inicial. De estas vamos a tejer 2 piezas exactamente iguales, así se ven por el lado del derecho y así por el lado del revés. Lo vamos a tomar en cuenta a la hora de unirlas. Reservamos estas piezas y comenzamos a hacer la de unión. Un nudo, lo ajustamos y levantamos aproximadamente unas 15 cadenas o el grueso que ustedes necesiten. Pueden ser menos o más. No les aconsejo mucho más porque luego se ve demasiado grueso. Saltamos la última cadena y comenzamos a hacer puntos bajos. Uno en cada una de las cadenas de la base. No lo vamos a hacer demasiado apretado ni demasiado flojo. Pasamos cada uno haciendo punto bajo hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, hacemos una cadena de altura, giramos y repetimos punto sobre punto, incluyendo ese ahí pegado. Pasamos al siguiente. Nada más debemos de asegurarnos de que en cada vuelta mantenemos la misma cantidad de puntos, porque si nos quedan menos o más, no va a quedar en forma rectangular, sino que va a quedar torcido. Debemos de tejer la última cadena que está escondida, cadena de altura, giramos y repetimos. Esto hasta alcanzar el tamaño deseado. Cuando completamos la tira, así es como se ve, por cada una de estas rayas que ven en este lado hay 2 líneas o vueltas de puntos bajos. Para saber el tamaño deseado pueden contar todas las cadenas de la base y luego en estos lados donde están los puntos altos vamos a necesitar 2 de estas por cada punto alto y una en el centro donde está la unión. Si no, es más fácil calcularle de la siguiente forma, que es la que hago yo. Tomamos un costado, lo colocamos encima de la tira, marcamos hasta donde llegó, luego giramos, marcamos el fondo y volvemos a girar el costado. Y ya sabemos aproximadamente el tamaño. Además, cuando lleguen al final de la tira, no corten la hebra por si necesitan hacerlo un poquito más largo o necesitan deshacer alguna vuelta porque se equivocaron, es mucho más fácil. Ahora comenzamos a unirlo. Como esto es reversible, se ve igual por los dos lados, lo pueden unir por cualquiera de los dos. Tomamos la primera pieza, nos aseguramos que esté del lado derecho y comenzamos a unirla. Para comenzar a unirla, hacemos un nudo en la lana, tomamos el punto que está exactamente en la esquina de la tira y venimos y tomamos el punto de la esquina donde están las cadenas. Los colocamos así juntos. Ahora pasamos la hebra. Esto también lo pueden coser si gustan para que sea mucho más fácil. Ahora viene el punto alto. En este vamos a utilizar 2 líneas de estas. Así que tomamos la primera, lo pasamos por el punto alto en la parte de atrás y vamos a ir escondiendo la hebra y hacemos un punto bajo. Tomamos una de las líneas de enfrente que son pequeñas, pero en el de atrás, como es un punto largo, hacemos el segundo punto bajo. Ya tenemos unido ese. Tomamos la siguiente enfrente y en la parte de atrás el punto que separa cada vuelta y ahí también hacemos un punto bajo. Tomamos una del frente, ahora corresponde el punto alto, lo tenemos que tejer 2 veces, es decir, una vez tomamos la siguiente del frente y en el mismo lugar en la parte de atrás y ya nos va quedando de esta forma. Así vamos a hacer hasta llegar a la parte de abajo. Cuando lleguemos a la parte de abajo solamente giramos. Como aquí tenemos cadenas, solamente es punto sobre punto. Uno de este lado con uno de este. Hasta llegar al otro extremo, volvemos a girar y repetimos lo mismo hacia arriba. Terminamos de unir la primera pieza, así es como se ve. Y así nos queda por la parte de adentro. Ahora tomamos la siguiente y la unimos de la misma forma. Comenzamos por un costado, luego toda la parte de abajo hasta llegar al final.
Una vez ya tenemos unidos los dos lados, así es como se ve, terminamos y vamos a cerrar los costados hacia adentro y los vamos a tejer con el borde. Esto es para que no se salgan y se vean feos. Terminamos en este lado, pero como vamos a tejer en este, solamente pasamos así el gancho, tomamos la hebra y la pasamos al lado que necesitamos, que es este. Ahora vamos a estar tejiendo puntos bajos. Tomamos una cadena de enfrente con las cadenas de esta parte que la tenemos doblada hacia adentro y hacemos un punto bajo. Siguiente cadena y vamos hacia la parte de atrás, tomamos los dos lados y hacemos punto bajo. Y esto vamos a hacer con cada uno de los puntos. Un punto bajo en cada uno, incluyendo aquí donde está la cadena de separación. Cuando terminemos este último punto, que es del costado, continuamos haciendo punto bajo sobre punto bajo en cada uno de estos lados. Cuando lleguemos al otro extremo, tomamos, lo doblamos hacia adentro y los unimos hasta el final y seguimos dando la vuelta de puntos bajos en cada uno. Terminamos de dar toda la vuelta, llegamos al final, unimos con el punto deslizado donde comenzamos y cerramos. Levantamos una cadena de altura, pero esta no cuenta, y ahí mismo hacemos el primer punto bajo. Pasamos al siguiente y hacemos punto bajo. Vamos a repetir un punto bajo en cada uno de los puntos hasta que lleguemos donde está la onda. Como estos eran abanicos, nos va quedando ondulado. Queremos que nos quede un poco más recto, vamos a reducir aproximadamente 4 puntos. 1 y 2 y 1 y 2, justos los que están en la onda. Comenzamos punto sobre punto, cuando lleguemos reducimos los 4 donde están el ondulado, y esto lo vamos a hacer con todos. Tejimos todos los puntos uno encima de cada uno. Ahora tenemos los 4 que vamos a reducir. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Tomamos así solamente la parte de afuera de la hebra, la segunda, la tercera y la cuarta. Tomamos, pasamos por todos y cerramos. Y ya tenemos la primera disminución. De ahí continuamos punto sobre punto en cada uno de la base. Cuando nos falten 4, es decir, 2 de un lado y 2 del otro, los reducimos. Y esto lo vamos a hacer con todos. Llegamos al final de la vuelta, ya casi no se nota la parte de la onda. Ya si quieren lo pueden dejar de esta forma, hacen un par de líneas más. Y si no quieren que les quede nada de onda, ahora reducen solamente 1 y 2 puntos, el que está pegado a un lado y al otro, y continúan punto sobre punto. Terminamos la tercera vuelta, cortamos la hebra y así es como se ve. Yo no le hice más disminuciones porque no me molesta que le quede un poquito de curva o onda. Ahora vamos a hacer el cierre. Tomamos dos de nuestros dedos, enrollamos aproximadamente unas 8 a 10 veces, sacamos la hebra y hacemos el nudo. Retiramos nuestros dedos y comenzamos a hacer puntos bajos hasta cubrir las hebras por completo. No tienen que contarlo, solamente vamos metiendo el gancho, sacando y haciendo punto bajo. Una vez lo tengamos todo cubierto, unimos con un punto deslizado. Luego de unirlo con el punto deslizado, levantamos 2 cadenas que pertenecen al primer punto y comenzamos a hacer medios puntos altos. Sacamos hebra y lo cerramos. Hacemos lazada, vamos al próximo, sacamos las hebras y las cerramos. Esto hasta completar un total de unos 6 medios puntos altos aproximadamente. Ya que los tenemos, levantamos 2 cadenas, giramos y repetimos punto sobre punto. Nada más nos aseguramos de que en cada vuelta mantengamos la misma cantidad de puntos para que nos quede recto. Tejemos hasta la última cadena, completamos 6, volvemos a levantar 2 y repetimos las veces que sean necesarias. Esto lo vamos a coser en la parte de atrás y que nos alcance para cerrar en el frente. No tienen que hacer necesariamente este tipo de cierre. Pueden colocarle una cremallera, un broche o el que ustedes gusten.
Después de haber completado aproximadamente unas 6 vueltas, así es como se ve, cortamos la hebra y la dejamos un poco larga para utilizarla para coser. Yo voy a estar usando esta aguja lanera. Si ustedes no tienen, se pueden ayudar con el gancho o con hilo y aguja. Venimos aquí a la parte de atrás, justo en el centro. Debemos de asegurarnos cuál es el centro y lo vamos a coser con algunas puntadas. Ya que lo tengamos cosido, solamente lo giramos hacia el frente. Hacemos una argolla más pequeña. Enrollamos unas 8 veces, pero en un solo dedo, y cubrimos. Y luego esto lo vamos a coser en esta parte y le colocamos en el centro una perla como decoración. Terminando de coser la parte del frente, ahora tomamos el otro, lo pasamos por dentro y lo acomodamos. Y ya nos queda cerrado. Ahora vamos a colocar las asas. Yo voy a estar utilizando estas, ya se les enseñé a hacer en otros videos y le enseñé también unas diferentes con cadenas. Ustedes le pueden colocar la que ustedes gusten. Solamente vamos a marcar en la parte de enfrente que nos queden bien centradas. Cosemos primero una con una hebra de lana y luego la otra. Ya lista, así nos habrá quedado. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.